Bienvenidos chicos. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, que es un tema que va a acompañarnos durante todo el proceso de aprendizaje en torno al desarrollo. Biónica es uno de los temas claves que vamos a trabajar nosotros como tema medular dentro del proceso en el SENA. En esta ocasión vamos a hacer la introducción a lo que es la biónica, pero en todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante, siempre lo vamos a tener súper presente. La biónica va desde el análisis de biomimesis o biomimética hasta encontrarnos con tendencias biofílicas. Ya vamos a ir hablando un poco más del tema. Entonces, la palabra biónica se formó de las palabras biología y técnica. Esta ciencia estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales, buscando la creación de productos y sistemas artificiales que puedan semejar y o convivir con las estructuras biológicas de los seres vivos. La biónica es una disciplina de diseño que estudia las mejores ideas de la naturaleza para imitar esos diseños, procesos, sistemas y estrategias para resolver problemas humanos. Lo que vamos a hacer realmente es una observación detallada de la naturaleza. Vamos a trabajar en el análisis de los detalles, la minucia. Vamos a hacer una exploración de todos los componentes de cada uno de los organismos que estemos trabajando. Es importante siempre, desde investigación, focalizarnos en qué, para qué y cómo, buscando allí los requerimientos y los determinantes. En requerimientos y determinantes es importante tener en cuenta que tenemos unas necesidades que resolver y unas condiciones o condicionamientos digamos, en los cuales se desarrollan esas necesidades. Empecemos entonces hablando un poco de finalmente qué vamos a trabajar desde diseño. Vamos a analizar sistemas, estrategias y organismos. No solamente estamos hablando de un individuo, de un organismo en sí, un animal, una fruta, un mineral, sino que estamos hablando de todo el sistema en el que él está inmerso y la estrategia que ese sistema o que ese organismo dentro del sistema, digamos que tiene para su relacionamiento. Es eso lo que vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a apoyarnos en lo que ya hemos visto de análisis de objeto, de tal manera que con la misma teoría de análisis de objeto, esta vez vamos a adentrarnos un poco más para fortalecer el tema desde la biónica. Vamos a trabajar si estamos haciendo un análisis de algún sistema, alguna estrategia o algún organismo biológico o natural, vamos a estar trabajando desde la descripción, qué es, cómo se llama, de dónde sale, categorización, qué tipologías tiene o cómo se subdivide o cómo se divide, dado el caso la historia o la evolución, de dónde vienen, de dónde evolucionaron, dónde los reconocemos, en qué sitio del planeta existen, todo el contexto en torno a este organismo que vayamos a trabajar. A nivel de morfología, como siempre, vamos a revisar el tema de partes, materiales, componentes. Como estamos hablando de seres vivos, pues entonces a nivel de materiales vamos a hacer descripciones como las que ya hemos hecho también con materiales textiles o con algunos otros materiales, ¿no? Rígidos, suaves, fluidos. Aquí podemos tener otra cantidad de expresiones que nos permitan hablar de texturas, también vamos a hablar de colores y es importante que aquí vamos a hablar nuevamente de Wong y esa relación de las formas, así que vamos a volver a hacer análisis relacional de las formas. Luego entonces vamos a trabajar la función. ¿Para qué sirve cada segmento? ¿Por qué está allí? ¿Por qué está hecho de esta manera? ¿Para qué está hecho de esta manera?
la estructura que tiene y vamos a hablar de el crecimiento, ya que en técnico y tecnológico no tenemos el cómo se hace, sino sería cómo nace, si nace directo, si nace de huevos, si se germina, si es una planta que es una flor, es un fruto, si estamos hablando de un tubérculo. Y también es importante hablar del ciclo de vida. Este es un tema importante que se da en lo biológico y que no habíamos visto hasta ahora. Y es cómo nace, crece, se reproduce, muere y vuelve. Entonces, este tema de ciclo de vida lo vamos a ver allí con muchísimo énfasis. Para eso, cuando empecemos a trabajar este tipo de temas, vamos a hacer una matriz de observación que ya habíamos hecho antes con todos los temas que ya he mencionado, pero además vamos a trabajar desde el exterior mínimo 3 vistas: superior, inferior, frente, lateral, posterior. Vamos a trabajar los 3 cortes principales: sagital, transversal y frontal, para que empecemos a identificar todas las partes que puede contener. Es importante tener en cuenta que la biónica lo que nos hace es acompañar el análisis del funcionamiento real de los seres vivos. Ya no es cómo funcionaba la cachucha, cómo se hacía el esfero o el lápiz, sino en este instante es fascinarnos, dejarnos encantar con todo lo que aparece con la naturaleza, ¿no? El tema de la geometría sagrada, que digamos que es así visualizado y es como toda la composición numérica y geométrica de las cosas. Nosotros vamos a hacer análisis de las formas. Al hacer análisis de las formas vamos a encontrar soluciones biológicas. Y casi que vamos a escuchar a la naturaleza para encontrar en ella lo que algunos llaman inspiración, en esa producción de diseños copiando a la naturaleza, imitándola. Por ejemplo, si venimos desde atrás, he estado hablando de este tipo de espiral, ¿verdad? Que es la manera en cómo crecen ciertos organismos. También ha sido copiado en muchísimos objetos. Vamos a ir viendo objetos que han sido trabajados con la misma dinámica, con la misma geometría, con un relacionamiento de formas diferente en unos materiales diferentes, obteniendo productos también totalmente diferentes. Es importante que en este tema uno debe dejarse sorprender con lo que puede mostrar la naturaleza. Y es un estudio muy serio que muchas personas han hecho, no solamente desde la estética, sino desde la técnica y la tecnología, haciendo que la productividad realmente mejore muchísimo en muchísimos campos. No es un tema solamente estético, puede ser un tema funcional, pero además puede ser un tema que es lo más importante a nivel de sistema y de estrategia. Hoy en día sistemas económicos y productivos están basados en la biónica. Si se dan cuenta, hemos estado trabajando desde lo mismo, todo con objetos diferentes. ¿Cuáles son los 4 puntos importantes que debemos tener en cuenta cuando hacemos un análisis biónico? La descripción de eso que vamos a analizar, el contexto, la morfología, súper importante, y la función. Ya en el anterior hice como la explicación detallada de cada uno. Vamos a intentar trabajar de aquí en adelante cómo puede ser. Fíjense que en este instante estaba hablando aquí de una planta, mientras que aquí estoy hablando de un animal, pero tenemos el mismo concepto de relación de formas desde Wong, ¿se acuerdan? Bueno, veamos que la acomodación o la relación de las formas que yo puedo tener en este instante acomodé el material con el que vamos a trabajar y este es el resultado final. Así como este ejemplo podemos ver muchos otros en los cuales se toma las formas naturales, se toman digamos que todas esas estructuras que nosotros simplemente hemos dejado pasar y se han convertido
como en música ambiental, que están allí, pero nosotros no las detallamos. A veces nos detallamos más en las cosas artificiales creadas por el hombre que en la naturaleza misma, y la naturaleza misma es la que nos da la información para poder trabajar. Es importante que tengamos en cuenta que vamos a hablar de estas palabras e intentar ser muy claro con ellas. La biónica nace desde lo biológico. Todo lo que nosotros estamos viendo son sistemas biológicos, organismos o estructuras o estrategias biológicas. Tiene que ver con que estamos trabajando los seres vivos. Desde allí, cuando uno habla de biomimético o biomimesis, la mimesis, si ustedes se acuerdan un poco, tiene que ver con imitar, ¿verdad? La gente se mimetiza, estamos hablando que cuando la gente se mimetiza se maquilla para que su cara parezca a otra cosa. Hay algunas mariposas que se mimetizan con ciertos colores, algunos animales que toman el tono de las plantas en donde están, ¿ok? En la milicia, los textiles son miméticos para que ya sea que estén en arena, en selva, puedan tener unos tonos similares y la gente pueda, digamos que, ocultarse dentro de, a eso es a lo que se le llama mimesis, ¿no? Mimetizarse, y es estar a tono con la naturaleza, pero realmente digamos que la palabra sería imitar. Es por eso que cuando nosotros hacemos biomimesis, o también en inglés está biomimicry, realmente lo que hacemos es ver un poco más allá de lo evidente, ir a la naturaleza y entender el porqué de cada cosa. Si vemos aquí el por qué tiene esta textura hasta aquí, la textura es más pequeña acá y por qué cambia la textura en estos segmentos. A eso es a lo que le vamos a llamar biónica, pero la biónica, a diferencia del biomimetismo es el estudio de todo, pero la biónica es cuando nosotros lo trabajamos a nivel de diseño. Eso quiere decir que biónica y biodiseño son lo mismo, pueden ser homólogos. Sin embargo, la palabra ecodiseño no es lo mismo. Cuando estamos hablando de ecodiseño, estamos buscando que los productos sean sostenibles, sean ecológicamente amigables, mientras que en este caso estamos diciendo que tomamos lo biológico como inspiración para poder trabajar los diseños. Súper importante la palabra biofilia, porque es una palabra que viene muchísimo en tendencia. Cuando estamos hablando de la biofilia lo que hace es que ahora gustamos de este proceso, aunque si lo vemos no es un tema de tendencia, es un tema histórico. Cuando nosotros estábamos viendo todo el tema de la prehistoria, nuestros antepasados copiaron lo que ellos veían que hacían los animales y lo que sucedía con la naturaleza, y de esa manera empezaron a evolucionar muchísimo más rápido. Entonces, el tema de la biofilia tiene que ver con acercarse a la naturaleza, admirar la naturaleza y tener como un fervor por lo que hace la naturaleza en sí, todo lo biológico. Es allí donde nosotros vamos a intentar que en nuestro centro de formación todos los temas biofílicos sean súper importantes. Obviamente vamos a ir impulsados hasta sostenibilidad y diseño, pero ecodiseño, perdón, pero nosotros vamos a trabajar, intentar que nuestro detonante creativo siempre sea el biodiseño o la biónica, que está basado en el biomimetismo o análisis del mimetismo biológico de nuestros seres vivos. Perfecto. En el biomimetismo nosotros vemos que hay un montón de temas que no es que se copien tal cual. Nosotros tenemos diferentes, digamos, líneas para poder trabajar, y es que podemos tomar literalmente la forma, pero es más importante si tomamos otras cosas como la función o la estructura. Estructuralmente, las construcciones, por ejemplo, orgánicas, tienen unas cualidades y unas capacidades que nosotros no habíamos pensado inicialmente, o bueno, digamos que desde nuestra falta de conocimiento, porque ya hoy en día estamos viendo que hay un montón de construcciones que están trabajadas desde allí. Es importante que ustedes conozcan a la pionera. Esta mujer
Janine Benyus, es la creadora de biomimicry.org. Ella fue la primera que estuvo haciendo ponencias y hablando sobre la importancia de la naturaleza y el diseño que la misma naturaleza provee. Dos frases claras de ella y aquí está el link para que puedan ir a visitar su página. Durante la selección natural sobrevivieron aquellos animales que ya poseían la solución antes de que llegara el problema. Y nos dice que aprender sobre el mundo natural es una cosa. Aprender del mundo natural, ese es el cambio. Ese es el cambio profundo. Quiere decir que lo que nosotros vamos a tener que hacer es aprender del mundo natural. Dejarnos sorprender y dejarnos enseñar de la naturaleza. Este es un proceso que ha venido desde el comienzo de la humanidad, ¿no? Cuando nosotros vemos todos los primeros inventos del hombre, realmente han sido réplicas de lo que sucedía con los animales y con las dinámicas de la naturaleza en esos momentos. Vamos a ir haciendo ejemplitos pequeñitos para ir revisando cómo funciona el asunto. Por ejemplo, tenemos el canguro. Y del canguro, entonces se nos ocurrió que nosotros también podíamos cargar nuestros bebés en bolsa de la misma manera. Hay algunos que ya vamos a encontrar mucho más elaborados y otros que están siguiendo como los contornos naturales, amarrando telas, que es lo que en este instante está muy en tendencia. Entonces, desde ideas tan sencillas como esas que nosotros tomamos de la naturaleza, vamos a ver que hay otras que son un poco más complejas, pero que además son increíbles. Y es, por ejemplo, la estructura orgánica que tiene la naturaleza para llevar de mayor a menor y poder distribuirlo todo. Cuando nosotros vemos un árbol, tanto en el tallo, yo sé que está deshojadito, pero tanto en el tallo como en las ramitas, vemos que tiene la misma dinámica, por ejemplo, que nuestros pulmones o que una vertiente hidrográfica. Entonces, esta misma dinámica de digamos que, de repartición o de estructura de poder entregar un todo de esa manera como va de grande y se va dividiendo y subdividiendo y llevando, lo podemos encontrar no solamente en estos tres ejemplos, sino en muchísimos seres vivos y en casi todas las estructuras orgánicas es la manera de llevar la esencia, ¿no? Si vemos hacia abajo de la raíz, si vemos en nuestras venas, no solamente es el sistema pulmonar, el sistema de venas está trabajado de la misma manera y así otros. Cuando hablamos de copiar la naturaleza, vemos que también ha habido algunos inventos que están extraídos de allí. Y en uno de los videos de apoyo que está en el instructivo van a ver la historia de cómo se crea el velcro y es cómo llevan esta misma réplica que se pega en las prendas para que podamos tener sistemas de cierre tan interesantes. Ese mismo tema de los sistemas de cierre hace que podamos entender cómo funciona la hormiga. La hormiga realmente tiene unas pequeñas vellosidades que trabajan como velcro. No todas las hojas son trabajadas, digamos que son cortadas y son consumidas. Hay ocasiones en que uno ve que solamente se comen cierto tipo de hojas y otros no, pues porque tienen que tener este sistema, ¿no? Entonces, las vellosidades que tiene la hormiga funcionan como este que es el macho del velcro y la hoja debe tener este tipo de textura milimétrica, de tal manera en que lo que hace es que la hoja se sostiene sobre las vellosidades de la cabeza de la hormiga y con la boca lo que hace es que la sostiene y la guía para que nos quede allí. Entonces, importante, por ejemplo, que tengamos en cuenta eso. Se han hecho muchísimas exploraciones a nivel de diseño, sobre todo intentando retomar algunas de las cualidades de algunos animales. Por ejemplo, el tema de los picos de las aves se ha trabajado mucho en los trenes de alta velocidad para poder intentar, digamos que trabajar más aerodinámicamente y adquirir mayores velocidades. Entonces siempre vamos a ver que hay algún animal en el que está inspirada toda esa aerodinámica.
incluidos pues los carros, ¿no? Ya vamos a ver un poco de eso. Este ejemplo es muy chévere y es que no solamente es ese tema de cosas como tecnológicas y complejas, sino que hay cosas tan sencillas como una pintura, ¿cierto? Que repele el agua. Pero es lo mismo que sucede con las hojas o con las plumas, que también repelen el agua. Y entonces, esta idea de que hay algunas grasas, algunas ceras naturales y que están dentro de las hojas o dentro de las plumas, pues es lo mismo que hicieron con la pintura, agregaron unas ceras naturales de tal manera en que ellas repelen el agua. Como ya les decía, el tema de los vehículos, cada vez más aerodinámicos, pensando siempre en las formas naturales. Miren estos. Algunas otras que tienen más que ver como con el tema orgánico y copiando algunas de las formas que permitirían dar velocidad. El tema de los geckos es muy interesante porque son estas lagartijitas que todos conocemos. Bueno, las que nosotros conocemos tienden a ser más transparentositas, ¿no? Pequeñitas, que además hacen unos ruiditos en la noche. Fíjense que ellos en cada una de estas huellitas, al verla al microscopio, se ve así. Entonces, ¿qué se ha copiado? Por ejemplo, se ha copiado esta textura para que entonces estas zapatillas tengan mejor agarre. Pero no solamente es esto. El primer invento real que se hizo fue la cinta Gecko, que tiene esa misma microtextura en la cinta, de tal manera que se pega y sostiene muchísimo peso. En las hélices de de algunas turbinas para estar en el mar, se copia la misma dinámica de las formas que tienen las aletas de las ballenas. Si se acuerdan, las ballenas van muy ligeras, ¿cierto? Suavemente y no hacen mucho ruido. Así como esta misma, se trabajó ese mismo dentado en digamos, en algunas otras hélices. No solamente es como segmentos de la ballena, sino, por ejemplo, acá está la forma de la ballena. Así que recuerden, no solamente es la forma, sino que puede ser ciertas partes o qué utilizan para poder ser mejor. Fíjense que este ejemplo es muy chévere y tiene que ver con el tiburón. El tiburón tiene una piel aparentemente lisa, pero realmente el tiburón tiene unas mini escamas que lo que forman es una textura en la piel, pero esa es una textura que cuando tú pasas la mano se siente como un pez, no sé, como un bagre, o sea, realmente es aparentemente liso, pero cuando lo ves ante el microscopio realmente tiene estas canales y estas formas que hacen que el tiburón se deslice más rápidamente en el agua. Fíjense que la marca Speedo tomó esto mismo e hizo esta textura en los trajes de baño olímpicos, de tal manera en que estos trajes de baño podían hacer que las personas estuvieran, digamos que tuvieran mayor velocidad cuando estuvieran en el agua. Esta es como la imagen oficial de Speedo respecto a este tipo de trajes de baño. Vamos a ver otras ideas y es el tema de los girasoles, ¿no? No sé si todos han visto que los girasoles van rotando y van moviéndose, depende de la ubicación donde esté el sol. Pues bueno, así como los girasoles también se han creado algunos elementos que tienen la misma forma de la flor, pero que están hechos para poder tener paneles solares y con esos paneles solares ir girando hacia donde está el sol y recibiendo energía. En estos dos casos, de estos dos diseños, también cada una de estas, por así decirle, pétalos, va girando y puede también tener energía eólica. No solamente está, digamos que este tipo de formas, sino que también en algunos casos, mire, también paneles solares y digamos que toman un poco la forma natural. Es esa misma que estaba mostrándoles aquí. Este es un invento de Philips que ya debe tener hay 10 años. Es una propuesta de innovación de Philips para las calles, o sea, digamos, en vez de los postes de la luz, ella estaba hablando de estos
dotaría de muchísima energía y no necesita energía eléctrica, sino que se recarga con energía solar y energía eólica. Estas han sido algunas otras propuestas de lámparas exteriores que todas tienen que ver, si se dan cuenta, con las formas orgánicas. Como les decía, en los niveles hay diferentes niveles en los que nosotros podemos hacer observación biónica. Nosotros podemos trabajar la forma natural, el proceso natural y el sistema natural. Voy a intentar hacer un mini ejemplo con estas abejas. Entonces, si estamos hablando de estas abejas en este panal, la forma natural podría ser, si nosotros quisiéramos ver el panal, podría ser esta construcción, ¿no? No solamente es uno a uno, sino cómo van encajando todos. Podríamos a nivel de forma ver un poco de el material, ¿verdad? En el que está construido, que tiene ciertas características, como la cera. Digamos que si estuviéramos hablando de panal, si estuviéramos hablando de las abejas, entonces estaríamos hablando de esta forma, las rayitas que se ven, la transparencia y la velocidad de las alas, las paticas llenas de vellosidades para poder que se pegue el polen de las flores en las paticas. Ok. Cuando estamos hablando del proceso, estamos hablando de qué debe hacer cada uno de los roles, a lo mejor, ¿no? Entonces, una es la abeja obrera, otra es la abeja reina, otro es el zángano. Cada uno de ellos tiene un rol diferente y un proceso diferente. Entonces, hay algunos que están destinados a hacer cierto tipo de oficios. Al hacer ese tipo de oficios, entonces, fíjense que ya no solamente estamos viendo literal la forma, sino que estamos hablando del por qué y el para qué. Y cuando hablamos del sistema natural, hablamos de cómo todos estos roles dentro de las abejas y dentro de una colmena se integran para que todo funcione a la perfección. Unas van por el polen, las otras están cuidando las larvas, la otra está produciendo la jalea real, los otros están cuidando, o sea, todo ese sistema y cómo funciona. Entonces, fíjense que a nivel natural, nosotros a veces somos muy literales y lo que más vamos a ver en los ejemplos que les voy a mostrar es el tema de la forma. Pero cuando estamos haciendo investigación, es más importante a veces encontrar un poco el tema del proceso y también de cómo funciona el sistema. Es allí donde decimos que la interpretación del problema y la sensibilidad del diseñador son la clave del buen diseño. Interpretación del problema y la sensibilidad del diseñador son la clave del buen diseño. Cuando aquí estamos diciendo interpretar cuál es el problema, pues aquí entonces cuál es la dinámica que tienen que tener ellas, ¿no? ¿Y qué es lo que están intentando solucionar? No es que haya un problema en sí. Cuando hablamos de la palabra problema, estamos hablando de cuál es el generador de que las cosas pasen de una u de otra manera. Yendo con nuestras amigas las abejas, fíjense en este tipo de dinámicas. Por ejemplo, me parece muy interesante porque además, si se dan cuenta, tiene la misma forma, ¿verdad?, de un panal, pero es autoportante, que es súper importante, y es que es realizado en un material liviano y si se dan cuenta, se sostiene. Lo mismo que pasa con el tema de las abejas. Hay algunos otros elementos que son orgánicos. ¿Se acuerdan cuando veíamos geométrico, orgánico y decíamos que lo orgánico tenía más que ver con las formas naturales, que no están copiados tal cual de algo, sino que son movimientos y extracción de formas naturales? Fíjense en vamos a ver que el tema de las flores, de los pétalos, viene muchísimo con algunas cosas. En este instante está trabajado desde la rana, y al estar trabajado desde la rana, estamos haciendo en esta ocasión una bicicleta. El tema de esta bicicleta que estamos viendo aquí tal vez no es como hay un montón de bicicletas que son aerodinámicas y que vienen trabajadas desde la naturaleza. En está un poco más como en la forma orgánica de la rana misma. Que es muy popular, lo he visto que lo venden mucho por ahí para estar en los escritorios de trabajo, que son unas luces LED, pero entonces permiten que sea flexible todo el tallo para que lo puedas movilizar. Fíjense en esta.
Esta es una mesa de centro. Es una mesa de centro tallada en madera, pero además que tiene un montón de formas orgánicas. Pero si nosotros vemos los agujeros que se generan cuando hay diferentes animales, por ejemplo, en la tierra o en la arena, generan este tipo de formas que en este instante serían copiadas de allí. Este es otro diseño, un diseño comercial muy interesante. Si se dan cuenta, pues viene todo el tema orgánico de dejar arriba como el lavamanos y va cayendo la cascada y abajo está el sitio donde se recibe estas que tienen que ver como con las hojas. En este instante estas están a la orilla de una piscina y son unas asoleadoras, pero así de esta misma dinámica encontramos muchos objetos de cocina, ¿no? Objetos sobre todo de mesa, que son bien interesantes. Vamos a seguir hablando de nuestros insectos que son maravillosos y que creo que de allí podríamos sacar un montón de información. Nosotros podríamos tener la literalidad, como lo hemos visto en algunas cosas, o también como la geometrización, ¿no? Y esa geometrización de las cosas se puede dar para trabajar algunos nuevos diseños. También está cuando hay asociación de formas, ¿no? Similitud de las formas. Aquí entonces está la nariz, eh, pero además le dibujan los dientes como para que se evidencie. Fíjense que cuando les estaba mostrando los trenes no era evidente que era la cara o el pico, perdón, de un pájaro, mientras que aquí sí se hace evidente de dónde sacan la inspiración biónica del proceso. Igual entonces vamos a ver que hay muchas de estas dinámicas que tiene la colmena que también están en nuestras células y en nuestros tejidos, especialmente en los tejidos grasos. Así que bueno, esta misma dinámica de panel la encontramos en un montón de cosas, súper chévere en donde están los colores para que veamos entonces cómo encajan perfectamente las formas de los hexágonos. Miren en este edificio maravilloso cómo está trabajado en este que están haciendo. Allí están haciendo una pieza vertical, mientras que aquí en este están construyendo un domo. Entonces no importa cómo estés haciendo las cosas, lo importante es que estás teniendo, digamos, una estructuración basada en la misma estructura que ellas trabajan. Este tipo de tejidos se parecen muchísimo como los tejidos internos del cuerpo, ¿no? Y digamos que hay una tendencia bien fuerte a este tipo de construcciones, miren como esta, que podrían parecer como todo el tejido adiposo de la piel y que entonces se empieza a tener como esto súper orgánico, con diferentes volúmenes, con diferentes formas. Ese tema de los diferentes volúmenes y las diferentes formas, cuando se hablan de cosas súper orgánicas, insisto, no siempre tiene que ser que copiemos literal, puede ser que copiemos una expresión de un organismo, ¿cierto? O el resultado del organismo interactuando de alguna manera en relación con otra cosa. Y esto, digamos que empieza a ser cada vez más orgánico, como lo hemos hablado desde Wong. Este es un muy buen ejemplo, es desde un nido de pájaro. Entonces tenemos el estadio de nido de pájaro, tenemos la construcción inicial de un nido y tenemos también una silla, que es esta que está acá abajo, y fíjense en un objeto para guardar clips, que tiene que ver con un imán puesto en la base del pajarito para que cuando se organizan en esa aleatoriedad los clips pueda aparecer un nido. También encontramos un nido, pero como chimenea. Hablemos de el pulpo. El pulpo, obviamente por sus tentáculos, su cuerpo central, los tentáculos, pues ha sido muy replicado, ¿no? Esta mesa de acá arriba la vemos en donde casi que le replican con literalidad la forma del pulpo y la utilizan para un objeto. Sin embargo, en la del centro arriba vemos una lámpara en donde, aunque retoman la parte central del pulpo, realmente no lo hacen con tanta literalidad. Y me encanta, sí, no sé si alcanzan a ver allí, intento abrírselos un poco, toda la textura de las ventosas
del pulpo en los tentáculos que está trabajado desde los brazos de la lámpara. A ver si lo puedo poner más pequeño. Si se dan cuenta, este ya es un trozo de un brazo o un tentáculo de un pulpo. Y están todas estas ventosas. Para esas, digamos que teniendo en cuenta esas ventosas, se han inventado otro tipo de cosas un poco más básicas, como los tapetes de baño que con esas ventosas sostienen, digamos, para que uno no se corra y no se resbale. Podemos ver en el centro, estoy mostrando un ventilador que tiene toda la parte de abajo en un trípode con unos brazos o tentáculos simulando el pulpo. Y finalmente, la última es una taza de té que se puede desmontar y ponerse, digamos, como si fuera una vajillita, que está también desde la literalidad del pulpo. Entonces, si ven, en este ejemplo hay diferentes, digamos que diferentes posibilidades de cómo funciona la biónica, en este caso, desde el pulpo. Seguimos viendo el pulpo y seguimos viendo otras opciones dentro de las mismas digamos, dinámicas estéticas, en donde ya vemos un poco más fuerte el tema de la textura y siempre que, digamos, que guarde la misma apariencia. En este caso estamos viendo una medusa y vamos a ver un par de diseños en evolución de una medusa. Fíjense que este tema está casi idéntico aquí, en esto que es una decoración de una boda, en el cual hacen con velos que parezca realmente como medusas subiendo. Y esta que es una lámparas bellísimas que están inspiradas en la forma de las medusas. En donde más ha trabajado el hombre el tema de biomimesis y biónica ha sido en la arquitectura. Hay muchos de estos edificios que uno visualiza y piensa que son maquetas o que pues no pueden llegar a existir, pero muchos de ellos ya existen y tienen ciertas cualidades increíbles que el hombre ha logrado. Todo copiando lo que hace la naturaleza, esta hoja que es una Victoria regia y sostiene el peso de una persona sentada allí. Allí está también como ese mismo, digamos que tema de las hojas gigantes que sostienen y unas puestas encima de otras. En este caso estoy mostrando un tema diferente, estoy hablando de joyería y cómo la joyería puede llegar a cosas tan lindas. Se le dice el esqueleto de una hoja, no sé si se acuerdan de una silla que mostré inicialmente, que tenía toda la estructura de el esqueleto de una hoja. Es factible que uno lo pueda encontrar a lo mejor dentro de un libro viejo, pero sobre todo se las encuentra uno en el campo a veces cuando hay mucho sol y puede ver esas estructuras, esa misma estructura la han copiado para poder hacer trabajos de diseño industrial. Importante ese tema que me parece súper lindo y es, fíjense cómo la misma naturaleza trabaja el tema del color. Dicen que no hay mejores paletas de color que las que la misma naturaleza nos provee. En este caso, esta es una paleta de color en unos tonos naturales. Y si se dan cuenta, los tonos de donde sale la paleta de color son tonos trabajados desde la piel humana, eh, desde el tono real de algunas maderas o algunas pieles. Entonces, digamos que no es la majestuosidad de otros colores, sino la simplicidad de la tonalidad de los seres vivos. Divina esta foto en donde podemos tener una paleta de colores que tal vez uno a veces no trabajaría, ¿no? Verdes con azules y rojos, diferentes amarillos, beige. Este tipo de paletas de color, la naturaleza a uno le dice qué y cómo deberían ser las cosas. A veces uno dice, no sé si tal tono sale con tal otro o cómo no sé, armonizan, se ven bien. Si la naturaleza lo vio bien, de ahí en adelante tú puedes hacer que se vea bien. Esto de acá, diferentes patas de los geckos, para que veamos que también hay un tema de diferentes texturas. Fíjense aquí que tengo diferentes texturas animales y vegetales.
en donde entonces podemos fortalecer bastante lo que nosotros tenemos en los materiales textiles, por ejemplo, lo que tiene que ver directamente con lo que hacemos nosotros para poder enriquecer todo el proceso. Fíjense esta belleza. Las ondas que caen del agua cuando cae, las vetas de las hojas bellísimas y las vetas que nos deja el aire en la arena. Fíjense en estas paletas de color tan lindas, paletas de color salidas, como ya les decía, de la naturaleza. No hay nada más perfecto que la naturaleza y cómo la naturaleza nos entrega un montón de información que es súper importante para nuestro proceso de conceptualización y análisis en diseño. Quiero hablarles un poco sobre el vestuario, ¿verdad? Sobre moda y hablarles que, así como en todo lo que hemos visto, es factible que haya literalidad, como en este caso, ¿no? Donde hay la literalidad de segmentos de un insecto que son casi que dibujados o copiados para que se vean similares, así como podemos ver que hay también como tal idea la convierto en otra cosa, ¿no? O sea, la literalidad puede ser muy cercana, puede ser un poco más, vamos que convertir una cosa en otra, y en otros casos pues puede haber algunos temas inspiracionales diferentes. La rosa, vamos a ver que la flor es muy importante y ha sido muy importante en los temas de diseño con algunos iconos de la moda que ya vimos antes. Fíjense esto. Todo este tema del orgánico, el movimiento de estas piezas tiene que ver muchísimo con todo lo que vamos a hacer. Volvamos a hablar de las flores. Y aunque si estamos hablando de flores, uno diría, ah, sí, una flor en tela. Fíjense las diferentes flores que estoy mostrándoles allí. Todas en diferentes materiales, en diferentes colores y generando diferentes conceptos. En este caso de Terry Mugler está como todo el tema de las texturas y las formas en los insectos, ¿no? Hay un poco de literalidad en algunas texturas, pero quiero que vean en este primero los cortes que tiene las piezas. Me parece súper interesante retomar eso. No solamente se hace la literalidad, como que alguien diría que parezca un disfraz, no, sino que se retoman algunas cosas. Entonces, algunos segmentos, algunos vuelos, volúmenes, pinzas, o sea, tú ves en la naturaleza ciertos comportamientos y los puedes trasladar de una manera muy estética y contundente a las prendas de vestir. Simplemente hacer dobleces, sostener orgánicamente las cosas. Miren ese tan bello. Ya sabemos que ahí nos toca ciertos materiales, ciertas entretelas. Bueno, pues ahí se está en el proceso. Todo este grupo de imágenes me parece súper bonito porque realmente está hablando como de unas formas orgánicas que no son literalmente lo que pasa con una parte de una flor o de otra planta, sino que tiene que ver con cómo se hace que el textil se comporte de esa manera. Importante aquí traje esta pieza para mostrar que dentro de una flor nosotros podemos tener muchísimas opciones de inspiración. Entonces podemos trabajar desde las piezas detalladas de cómo funciona. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de función, sistema? Ok, ¿para qué sirve este pedacito? ¿Por qué está esto? ¿Qué es el polen? ¿Por qué se hace el polen? ¿Dónde está el polen? ¿Quién lo trae? ¿Para qué funciona? Sino que además quiero que vean acá abajo donde dice todos los estambres, ¿cierto? Todas las pétalos. Los pétalos de una flor, todos los pétalos de una flor, el grupo de pétalos de una flor, a eso se le llama corola. La corola por lo general se ve desde una vista superior, desde arriba, o desde una vista frontal o lateral, para poder
analizarla mucho mejor. Pues yo estaba hablando de la flor porque además les quería mostrar aquí diferentes tipos de corolas, ¿no? La corola en este caso de esta inicial, la rosadita central y la blanca de los tulipanes tienen formas diferentes, pero no solamente es la forma del pétalo en sí, sino la forma en que se entrecruzan los pétalos o en que se ponen cóncavos o convexos los pétalos, la organización que tienen ellos mismos son súper importantes. Todas las partes de las orquídeas, bellísimo además por todo el tema orgánico que pueden trabajar. Importante que, por ejemplo, lo que nosotros ya hemos visto en estos días, hemos visto el tema de Dior. Y por eso para mí era tan importante que habláramos de las corolas, porque parte de lo que hablamos es que Dior estuvo inspirado, digamos que todo el tema del New Look y toda la, digamos que la nueva estética que él creó estuvo inspirada siempre en las corolas de las flores, en esa organización, superposición, en esas formas que daban las piezas. Entonces, este es un homenaje a Christian Dior y poder entender desde unas prendas de Dior cómo él también se inspiró en la naturaleza. Súper importante que vayan al instructivo. En el instructivo hay bastantes videos que ver. Vamos a hablar de bastantes referentes, incluyendo Da Vinci, por ejemplo. Vamos a hablar de Gaudí y vamos a revisar bastante cómo los demás se han podido inspirar en la naturaleza y cómo nosotros vamos a empezar a trabajar en este proceso. Así que bueno, muchísimas gracias, por favor, mucho compromiso y mucho juicio con la actividad que tienen que hacer. Si alguien tiene alguna pregunta, además de, digamos que para complementar esto que les estoy contando hoy, no duden en escribirme a mi correo. Un abrazo.